noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. ¿Qué tal, Luis? Hola, Paula, ¿cómo estás? Bueno, en el programa de hoy estaremos con la cobertura y con el análisis de lo que dejó el paro. Estamos hablando del quinto paro nacional hecho al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estaremos analizando las principales discusiones que recorrieron el paro y, bueno, y el balance que podemos hacer del mismo. Sí, para eso vamos a tener una mesa con bastantes invitados, una gran mesa con trabajadores, todos ellos precandidatos a legisladores por el Frente de Izquierda. Así es, trabajadores de distintos sectores, tanto de Luz y Fuerza, de salud, trabajadores metalmecánicos, trabajadores docentes, justamente para analizar qué es lo que dejaba este quinto paro nacional. Pero para comenzar el programa de hoy tenemos lo que sucedía en el día de ayer en el Congreso Nacional. Estamos hablando de la asunción como diputada de Miriam Bregman. Recordemos que esto ratifica una tradición que viene asentando el Frente de Izquierda de rotación de las bancas. Es decir, que cada banca parlamentaria se va rotando entre los distintos partidos que componen al Frente de Izquierda. Sí, por un acuerdo previo que hay en el Frente. Digamos, al contrario de lo que podemos ver en los partidos patronales y burgueses, que cuando uno los ve atornillados en sus bancas... Sí, o a lo sumo cuando renuncian no es por algún hecho de corrupción o algún hecho de enriquecimiento ilícito. Sí, sí. En este caso la rotación se realiza por un acuerdo previo que hay y dejó Néstor Pitrola del Partido Obrero de la banca y asume Miriam Bregman del PTS. Sí, recordemos que Miriam Bregman es una reconocida luchadora contra los genocidas y contra la represión en la defensa de los derechos humanos. Justamente por eso fue acompañada por un amplísimo arco de personalidades de los derechos humanos, referentes también de la lucha de los pueblos originarios. Estaba, por ejemplo, en su asunción Félix Díaz, también estaban fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, también estaba el periodista y escritor Bonazo. Había un amplio arco de personalidades justamente dándole su apoyo a Miriam Bregman. Miriam fue querellante en la causa en La Plata, donde desapareció el compañero Jorge Julio López. Así es, era abogada de Jorge Julio López y también en la actualidad integra la querella contra Milani por su responsabilidad en el genocidio, justamente patrocinando a Oscar Schaller, que es uno de los denunciantes contra Milani por su detención durante la última dictadura militar. Recordemos que ahí en La Plata, en el juicio contra Checolás, fue la primera carátula por genocidio que se dio en una sentencia. Así es, era la primera vez en la Argentina que a un responsable de la última dictadura militar se lo juzgaba por hechos de genocidio. Así que veamos la entrevista que le realizábamos, bueno, tanto a la jura de Miriam Bregman, que les pedimos que se detengan porque fue una jura muy emotiva, sí, y a las personalidades que estaban allí que fueron entrevistadas. Doña Miriam Teresa Bregman, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por los 30.000 detenidos desaparecidos y por las víctimas de la AAA, por nuestro compañero Jorge Julio López, por la lucha de las mujeres para enfrentar la violencia y la opresión, ni una menos, y porque nuestra lucha es por acabar con la barbarie capitalista en todo el mundo, sí, juro. Queda usted incorporado. Considero que va a ser una legisladora muy honesta, muy decente, como lo es como abogada, fraterna y solidaria. Así que era mi deber amistoso y bueno, de lealtad política también, porque ella se ha portado muy bien. Si bien no pertenecemos a una misma estructura política, pero sí coincidimos en cuanto a los ideales de justicia social y de fraternidad y de igualdad.
Me interesó mucho de poder asistir a esta designación de la diputada, porque veo que los trabajadores también sufren lo mismo que nosotros, y es una mujer muy defensora de los derechos humanos, y creo que con el cargo que puede tener puede hacer cosas que no pudo hacer fuera del sistema estatal. Por eso es muy importante el aporte que puede tener hacia la lucha social y a los pueblos indígenas. Para mí es un orgullo que una mujer de izquierda, compañera de tantas luchas y especialmente de la lucha por los derechos humanos, ocupe una banca en esta Cámara de Diputados de la Nación. Con la rusa, con los compañeros del CEPRO, del PTS, el PID y de otras fuerzas populares, venimos hace ya muchos años marchando juntos en todas estas luchas, y entonces bueno, hoy también estamos acá marchando juntos en esta otra lucha. Con toda su fuerza, con toda su coherencia, que evidentemente va a ser una banca para la clase obrera, eso indiscutiblemente, y para los derechos humanos. La conozco hace mucho tiempo y la quiero muchísimo. Es una bella persona. Uno cosecha lo que siembra, y la cantidad de gente que vino a acompañar a Miriam es el resultado de su larga lucha, el reconocimiento de su larga lucha en pro de los derechos humanos, en favor de los trabajadores, en favor del socialismo, en contra del capitalismo. Ahora estoy muy emocionado por las palabras de Miriam, realmente. Esto de que mencionó a los desaparecidos, todo en su jura, realmente me conmocionó. Acompañando a Miriam Bregman en la jura como diputada nacional en la rotación de la banca del FIT, el mismo día que yo dejo la banca en la provincia de Buenos Aires haciendo la rotación con Guillermo Kane del PO, mostrando este método del Frente de Izquierda, y bueno, una nueva banca para continuar al servicio de la lucha de los trabajadores y los sectores populares, como hacemos todos los compañeros del Frente de Izquierda que nos tocó ocupar un cargo legislativo, así que toda la confianza en que Miriam lo va a desempeñar brillantemente. Bueno, me parecía importante porque es la voz de las mujeres, trabajadora, luchadora como ella, que va a asumir ahora. Ya estaba la bancada, estaba Nico, que la verdad que con el tema de los despidos en Shell colaboró un montón, hizo el proyecto de repudio a los despidos, y Miriam va en ese camino. Nosotros vinimos con un petitorio de nosotros a juntar firmas y a ver la asunción de la diputada. Nosotros estuvimos cortando el puente Pueyrredón, estuvimos con la bandera manifestándonos, la gente del PTS, la verdad que acompañándonos, nada más que agradecimiento a la gente del PTS que nos dejó marchar, a la gente de Shell, de LEAR, que nos acompañaron en esa marcha. Una compañera que tiene mucho que ver con toda la historia de Sanón también, por eso traigo el saludo de la comisión directiva del Sindicato Ceramista de Neuquén, de los obreros de Sanón, de Estefan y de Cerámica Neuquén. Bueno, es nuestra abogada también acá en Buenos Aires, y orgulloso de compartir, bueno, que esta compañera suma la banca acá como una diputada obrera y socialista. Defendiendo, como ya es tradición del Frente de Izquierda, el método de la rotación, en este caso saliendo el compañero Pitrola y entrando Miriam, y muy contentos porque creemos que realmente los derechos de las mujeres, de la juventud y de los trabajadores van a seguir estando presentes en el Congreso Nacional. Son conquistas que tiene el Frente de Izquierda y que tenemos que impulsarla y defenderla seguramente como lo hacemos todos los días, en la calle, luchando contra los patrones. Hoy acá acompañando a esta compañera que va a defender no solo los derechos de los trabajadores contra la represión y contra la impunidad. Bueno, estamos hoy aquí en la sesión de la Cámara de Diputados, un día muy especial porque asumió mi compañera Miriam Bregman como diputada nacional, cumpliendo la rotación de la banca y los acuerdos del Frente de Izquierda. Así que bueno, hemos estado aquí con compañeras y compañeros de todo el país, con Raúl Godoy, con los compañeros Laura Vilches, diputada del Frente de Izquierda en Córdoba, también la compañera Macarena Escudero, concejal de la capital de Mendoza, ha venido nuestro compañero Alejandro Vilca de Jujuy, bueno, de todo el país están aquí, también acompañando Patricia Walsh, otras personalidades de los derechos humanos también. Así que bueno, muy contentos, compañeros trabajadores, a los cuales Miriam siempre ha estado con ellos, defendiéndolos, como los compañeros de LEAR, también están compañeros de distintos lugares, así que bueno, muy contentos en el día de hoy. Bueno, como veíamos en el clip, las diferentes entrevistas a las personalidades que asistieron a la asunción de Miriam, con la confianza, la certeza de que esta banca, al igual que todas las bancas del Frente de Izquierda, van a estar puestas al servicio
de la lucha de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres. Así es, recordemos que Miriam Bregman también es candidata a jefa de gobierno porteño, la única mujer candidata, y que también es precandidata a vicepresidenta de la Nación en la fórmula del PTS encabezada por Nicolás del Caño en el Frente de Izquierda. Bueno, y a una semana de la gran marcha que reunió a 500.000 de mujeres, de hombres, de mujeres en todo el país. Una histórica movilización. Sí. Bueno, a una semana tenemos también un clip con los principales elementos, los principales puntos del proyecto presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Sí, recordemos de hecho que frente a esta histórica movilización que surgió de manera espontánea, que surgió de la bronca, de la indignación de miles y miles de mujeres, canalizada a lo mejor por periodistas y se canalizó en las redes sociales, pero que surgía de esta profundísima bronca que recorre a miles de mujeres en el país producto de la violencia machista, surgió esta convocatoria y medio que se puso de moda el Ni Una Menos, entonces empezaron muchas figuras de la farándula, de la política. Hemos mostrado y hemos criticado la acá hipocresía de algunas figuras de la política, de la farándula, con el cartelito de Ni Una Menos. Así es, bueno, justamente la izquierda y las organizaciones de mujeres no lo hacen de manera oportunista ni para la ocasión, sino que hace años que vienen sosteniendo una lucha consecuente, denunciando la violencia machista y por la organización de las mujeres por sus derechos, y justamente estos proyectos de ley presentados tanto en el Congreso como en la legislatura de Córdoba por parte del Frente de Izquierda son expresión de esta lucha consecuente. Así que los invitamos a ver un spot que concentra los principales elementos de los proyectos parlamentarios presentados por el Frente de Izquierda sobre la violencia machista. Con Nicolás del Caño llevamos al Congreso Nacional el reclamo por los derechos de las mujeres. Apoyamos el proyecto por el derecho al aborto y presentamos una ley de emergencia con medidas urgentes para enfrentar la violencia machista. Soy uno de los firmantes del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. 300 mujeres mueren al año en nuestro país a causa de los abortos clandestinos, terribles consecuencias en su salud producto de esta terrible situación. La sufren las mujeres más humildes, las mujeres pobres. Hoy estamos en esta movilización y esperamos que esto sea el puntapié para una gran lucha nacional por conseguir todas y cada uno de los reclamos que tenemos las mujeres. Sigamos construyendo una alternativa política de las trabajadoras y los trabajadores en todo el país. Tenemos la oportunidad de darle un nuevo impulso. Hagamos historia con el Frente de Izquierda. Bueno, y en la legislatura de Córdoba, el mismo 3 de junio, el mismo día de la marcha, momentos antes, hubo una sesión especial donde Laura Vilches, la legisladora por el PTS en el Frente de Izquierda, hizo una gran intervención. Los invitamos a ver un extracto de ella y también a verla completa, a la intervención de Laura Vilches, en el Facebook de Giro a la Izquierda, que van a ver acá en el Zócalo seguramente. No tiene desperdicio la intervención, los invitamos a ver un pequeño extracto. Tenemos que lamentar que esta comisión llega tarde, porque el año pasado salía a la luz el escalofriante caso de Paola Acosta. En este recinto se abrió un debate y ahí se planteó también la propuesta de la creación de una comisión. Pasaron 9 meses y en esos 9 meses fueron asesinadas todas las mujeres que se mencionaban recién. La violencia no es solo el femicidio, que la violencia no es solamente el golpe, que la violencia no es solamente el ataque psicológico o el maltrato psicológico, sino que incluye otras cientos de formas de violencia. Entonces, a aquellos que hoy se sacan la foto con el cartel y dicen Ni Una Menos, y a todos aquellos que hoy tienen en sus bancas el cartel que dice Ni Una Menos, tenemos que decir y tenemos que ser claros de que hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas de todos aquellos, tanto que están a cargo de los gobiernos y que están en estas bancas, como aquellos que se presentan como candidatos.
Bueno, y para hacer el balance de este último paro general, estamos aquí junto a distintos referentes de distintos sectores de los trabajadores. Estamos con Marco Sailen, de la agrupación Docentes de Base, Maximiliano Ortiz y Sergio Folcheri, que son parte de la son de la fábrica Volkswagen y parte de la oposición al ESMATA. Estamos con Vanessa Bárcena, quien es delegada de Luz y Fuerza, y Cecilia Ibarra, delegada del Hospital Rawson de ATE de la agrupación Marrón. Todos también son candidatos a legisladores, integran la lista de candidatos a legisladores en el Frente de Izquierda. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si les parece, primero les invitamos a ver un pequeño extracto que sintetiza las principales opiniones políticas en torno al paro y después comenzamos el debate. Fue un contundente fracaso del paro general. Es una jornada donde ha tenido una adhesión muy importante. La realidad es que el paro, analizado como se quiera mirar, fue un espanto. Fue importante el nivel de acatamiento al paro en los gremios del transporte. Esto es un paro politiquero, digamos. Es un paro porque la política que aplican a esto que están viviendo la inmensa mayoría de los trabajadores. Está todo provocado a propósito como para tener de alguna manera al trabajador de rehén que participe en forma pasiva de lo que está sucediendo, quedándose en su casa. Muchas razones para el paro, pero la más importante, como lo decía Hugo, es que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina no van a ser arriados por 4 o 5 dirigentes que estamos sentados acá. Porque acá se quiere plantear que hay un paro a favor de los trabajadores. Y si algo no hay hoy, es un paro a favor de los trabajadores. Hay una coincidencia clara entre la oposición, entre este grupo sindical y entre la izquierda que le hace la calle a la oposición y a este grupo sindical. Me parece, ni siquiera hay que hacer un análisis demasiado profundo para darse cuenta de esto. Si la discusión es por las paritarias, mañana van a tener que sentarse a la mesa a volver a discutir el tema hasta que las velas no ardan, con lo cual el objetivo que persiguen es otra cosa que generar esta situación tan particular. Queríamos soluciones, bueno, pero no hay ni siquiera ningún tipo de conversación, ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba. No me siento cómodo, yo no estoy en esta gente. Yo voy circunstancialmente 10 minutos en una conferencia de prensa y me voy. Voy y voy con mi identidad propia a cuestas. Está claro que los dirigentes sindicales opositores hoy han decretado la prisión domiciliaria de millones de argentinos que hubieran querido ir a cumplir con sus responsabilidades y se vieron impedidos por estas actitudes salvajes de piquetes sin sentido, de no permitir que aquellos que en realidad son trabajadores del transporte público lo puedan hacer. Bueno, veíamos ahí un pequeño extracto de las principales discusiones que recorrieron el paro y los voceros del gobierno por un lado y de las conducciones sindicales que convocaron al paro. Bueno, lo escuchábamos recién a Tomada diciendo este rol de la izquierda, ¿no? De que la izquierda le hace la calle tanto a la oposición política como a las conducciones sindicales que convocaron al paro. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Bueno, en primer lugar, Tomada es un caladura, ¿no? Tomada, que fue la persona que tuvo charlas telefónicas con Pedraza, el autor intelectual del asesinato del compañero Mariano Ferreira, no puede hablar de mafias sindicales, ¿no? O sea, parece que es totalmente gratis hablar en este país. Tomada, abogado de la UOM, ¿no? El mismo Tomada que viene rechazando y poniéndole techo a las paritarias, porque él mismo aceptó que el convenio de aceiteros, después de una dura lucha de 24 días, con tomas, piquetes y paralización y movilizaciones, ¿no? El mismo Tomada tuvo que aceptar de que había un techo del 27,8. Entonces Tomada no puede hablar. Y después estábamos viendo los otros personajes, Randazzo, ¿no? El que se supone que es el kirchnerismo encarnado de Cristina. Randazzo habla igual que el abogado de la UIA. Dice, el paro no permite que los trabajadores vayan a trabajar. Incluso diciendo que tomaron de rehenes a los trabajadores a partir del paro de transporte. Es una histórica postura gorila. O sea, ¿qué significa esto? Que los trabajadores, desde ya, que siempre tenemos derecho a parar, los gobiernos peronistas siempre se atribuyeron de que estaban con los trabajadores. Y siempre repudiaron que las patronales de la Unión Industrial Argentina denunciaran
que se violaba el derecho al trabajo de los trabajadores. Desde ya que los piquetes son necesarios, por eso ahí nosotros nos agarramos con las conducciones sindicales de Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, ¿no? Porque no queremos paros impuestos por la televisión desde arriba, queremos paros donde se discutan en asamblea, en cada lugar de trabajo, los reclamos que no solamente son el impuesto a las ganancias, sino que son los precarizados, son las mujeres trabajadoras que después del 2 de junio se empezaron a hacer oír en las violencias que sufren de acoso sexual, desigualdad salarial dentro de los laburos, ¿no? Entonces, ni Tomada ni Randazzo pueden hablar, ¿no? Si no estaban los piquetes, nos dicen el gobierno, si no estuvieran los piquetes funcionales a la derecha, los piquetes funcionales a la burocracia sindical, si no estaban los piquetes, ¿cómo hacían los centenares de miles de trabajadores que pararon, que no son ni camioneros, ni ferroviarios, ni transportistas? ¿Cómo hacían esos trabajadores negros que ganan 5.000 pesos por mes para poder solidarizarse y dejar de ir a trabajar cuando su patrón los echa? Ni siquiera tienen representación sindical, ¿no? Esos trabajadores en negro, ninguna representación. Y están bajo la amenaza de que si paran, por ahí los despiden, ¿no? Bajo esa coacción. Totalmente. Por eso, viva el piquete, viva, ¿no?, la forma en que un sector de trabajadores, junto a estudiantes y organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos, toman las calles para decir: acá esto está mal, este plan está mal, techos, impuestos, desocupación que empieza a haber con despidos. Hay muchas cuestiones por parar, inclusive tarde un poco el paro, ¿no? Porque ya han cerrado varios convenios apretados por el gobierno y compañeros metalúrgicos que acá en Córdoba están totalmente enojadísimos con el 27,8 que firmó la UON, que llevó a un salario de 8.000 pesos por mes. Todos sabemos que 8.000 pesos por mes dentro de un año no sirve para nada. O sea que es un paro que llega después de que ya el gobierno logró imponer techos a las paritarias. Sí, sí. No, bueno, escuchábamos... No solamente eso, sino que es un paro que llega después de grandes luchas como la del gremio aceitero, como la pelea que dieron los trabajadores bancarios. Es un paro que ha sido un paro después de 2 meses, después del último paro, ¿no?, que fue el 31 de marzo, donde se le dio un tiempo precioso a las patronales para que avanzaran sobre los trabajadores. En ese sentido, porque el compañero Sergio planteaba el rol de los piquetes en facilitar a aquellos trabajadores que no tienen cobertura gremial, o incluso a aquellos sectores de trabajadores que querían parar pero que sus gremios están sosteniendo la política del gobierno y que en ese sentido no llamaron a parar, ni siquiera a hacer asambleas obviamente, pero no solamente fue ese rol el de los piquetes, porque también en este momento de treguas que ha llevado adelante también la burocracia sindical opositora, ¿no?, Moyano, Micheli y Barrio Nuevo, los piquetes también jugaron un rol de levantar la voz de los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero, que no solamente fuimos al paro por el impuesto contra el impuesto al salario, sino que tomamos el conjunto de las demandas y las reivindicaciones de los sectores del movimiento obrero, como bien planteaba Sergio, ¿no? El problema de la precariedad laboral, el problema del trabajo en negro, todo reconocido por el gobierno nacional para ningunear el paro, ¿no? Claro. Ahora, uno de los argumentos que veíamos que era muy corriente entre los distintos representantes del gobierno es decir que el paro es político, ¿no?, haciendo referencia al apoyo de Moyano a Macri, al apoyo, por ejemplo, a Massa también. Por parte de Barrio Nuevo. Por parte de Barrio Nuevo. ¿Qué análisis podemos hacer de esta cuestión del carácter político del paro? Yo creo que hay una parte de verdad, porque lamentablemente ponen la fuerza de la clase trabajadora y sus legítimos reclamos, lo ponen especulando en una interna de Massa, Macri, ¿no?, por un lado, o los que no pararon, el gobierno nacional, por el otro, sea la variante más derechista de Scioli o la variante más de gestión de Randazzo, ¿no? Por eso en ese punto era muy importante que en las calles se expresen el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no?, de los cuales el PTS, a los que pertenecemos nosotros, estuvimos presentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir detrás de variantes patronales en ese sentido,
el Frente de Izquierda es una alternativa de clase para no estar ni con un sector patronal en el gobierno oficialista que reivindica y que dice chistes como que en Argentina hay menos hambre que en Alemania, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros hacíamos un chiste hoy en la fábrica donde decíamos, hay muchos trabajadores que trabajan en Wolfsburgo, en Alemania, en Volkswagen en Alemania, que estaban pidiendo el traslado a la Argentina porque se estaban cagando de hambre en Alemania, ¿no? Lo que era festejado por nuestros compañeros porque sabemos que en el país hay hambre y se ven las fotos de los chicos QOM, se ven acá nomás en Córdoba, ir a las villas periféricas, a los barrios ciudades que hay en los alrededores, hay un hambre bárbaros, ¿no? Entonces sí, hay una parte que es verdad, el paro, ¿no? Quería llevar a los trabajadores detrás de variantes, va a querer llevar a los trabajadores detrás de variantes patronales. Por eso el Frente de Izquierda tiene que pelear codo a codo para que esos trabajadores tengan una alternativa política independiente, al servicio de los laburantes, de la juventud, de las mujeres trabajadoras, etc. Sí, por otro lado, el paro como tal fue una acción, una demostración de fuerza de la clase trabajadora y en ese sentido una demostración importante, planteando claramente una oposición de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, de despidos y suspensiones que está habiendo, contra la política de salarios de miseria y demás que está teniendo tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales, porque en realidad ellos se jactan de entrar en las distintas peleas electorales, ¿no? Nosotros estamos en la provincia gobernada por el derechista de la Sota, ¿no? Y los trabajadores en Córdoba también salimos a pelear y a demostrar que estamos claramente en contra de la política del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Córdoba en materia de políticas hacia el movimiento obrero. Es un paro político desde ese punto de vista. Bueno, el gobierno también se agarró mucho de los brutales dichos de Barrio Nuevo, ¿no? Diciendo que con la dictadura se podía negociar más que con este gobierno, ¿no? Si quieren los invito a ver un pequeño extracto de la intervención de Claudio Dele Carbonara, delegado del subte de Buenos Aires, representante de los sectores combativos del sindicalismo, que justamente le respondía a Barrio Nuevo. De la Carbonara, Tomada dijo que ustedes terminan siempre siendo funcionales al sindicalismo que dicen combatir, justamente al de Barrio Nuevo o los Moyanos. No, primero por lo que planteaba recién, nosotros repudiamos totalmente los dichos de Barrio Nuevo, nos parecen una locura, bueno, típico de estos dirigentes sindicales. Afortunadamente, de todos los que están en esta mesa, los únicos que denunciábamos esto y lo seguimos denunciando somos nosotros, la izquierda consecuente. Todo el mundo sabe que yo soy militante del PTS en el Frente de Izquierda. El mismo gobierno que hoy critica a Barrio Nuevo y a Moyano, hasta hace un tiempo los abrazaban, se sacaban fotos. Yo me acuerdo de las fotos de la presidenta con Moyano, etcétera. Y aparte habla también de la hipocresía y del doble discurso que tienen desde el gobierno, porque plantean esto con respecto a Barrio Nuevo y tienen razón, pero obvian, por ejemplo, que en la CGT oficialista de Caló está la UOCRA de Gerardo Martínez, el buchón del batallón 601, también denunciado por participar con la dictadura militar, de entregar compañeros a esa represión y a esa desaparición. Entonces, creo que ninguno de los que está en esta mesa, salvo nosotros, podemos hablar realmente de los principios de la clase obrera, porque la hemos defendido desde el primer momento hasta el presente. Y yo tengo una crítica enorme a lo que ha hecho la CTA hoy sentándose a esa mesa. La verdad que es darle una cobertura y se ha diluido cada vez más. Si nosotros estamos en esta situación con en las paritarias con techo, intentando ponerlo el gobierno, etcétera, etcétera, es porque, como exigíamos desde las convocantes de hoy, la CGT y las dos CGT y la CTA, no continuaron con un plan de lucha consecuente con la movilización de los trabajadores en la calle, que es la única forma de conseguir frenar estas políticas del gobierno. Y digo lo último, hay que darle un premio a Fernández, es un genio, se dio cuenta que los paros de los trabajadores son políticos, es un genio. Desde que yo tengo uso de razón, todos los paros de los trabajadores son políticos porque enfrentan políticas de la patronal o de los diferentes gobiernos. En este caso, el impuesto al salario, los topes salariales que se intentan imponer, más todas las otras cuestiones que nosotros hemos sumado que no se escuchan desde los convocantes. Bueno, la verdad que impresentables las declaraciones de Barrio Nuevo, ¿no? Es un caradura, otro caradura más.
Yo me gustaría preguntarme si él podía negociar con los militares, es porque no estuvo entre los 30.000 compañeros desaparecidos. Y exactamente, Barrio Nuevo, como Moyano, fueron parte de las bandas paramilitares, con donde la más famosa era la AAA, que atacaban y asesinaban a los compañeros. Entonces, totalmente repudiable lo de Barrio Nuevo y demuestra de dónde vienen las burocracias sindicales. Pero no solamente Barrio Nuevo, porque no quiero... Porque de parte del gobierno también está el buchón de Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción, que está denunciado por ser buchón del ejército, del batallón 601 del ejército, ¿no? Está en nuestra ciudad, lo tenemos a Omar Dragún, que cuando hicimos el conflicto de Iveco, ¿no? Junto al compañero Pudú, que hoy no pudo estar, ¿no? Decía que somos anarquistas, que somos zurdos, ¿no? Que somos desestabilizadores. Que estamos con los organismos de derechos humanos. Claro, que estábamos con los organismos de derechos humanos. Es el hijo político de Campelone. Campelone participó de la represión ilegal a los trabajadores de la Renault y de la Fiat. E incluso un gran aliado sindical del gobierno como es Piñanelli, ¿no? Piñanelli es más joven, no le dio la edad para colaborar directamente, porque recién estaba entrando a Mercedes-Benz cuando fueron los desaparecidos de su fábrica, que él nunca los reclamó. La comisión interna de Mercedes-Benz fue desaparecida. José Rodríguez está denunciado penalmente a nivel internacional, ¿no? Y Piñanelli nunca dijo nada. Pero no solamente no dice nada, sino que... Claro, Piñanelli no solamente no dice nada, sino nuestros compañeros en LEA, en Volkswagen Pacheco, viven acusándolos de zurdo, golpeándolos, y hace poco tuvimos un compañero, ¿no? Que fue tajeado por la patota de Piñanelli en la panza para decirle fuera zurdo. Uno de los trabajadores reinstalados en LEA, lo mostramos acá. Bueno, esos son los sindicalistas del Gobierno Nacional y Popular, ¿no? Bien, bueno, hablemos un poco entonces de cómo impactó el paro acá en Córdoba, cómo se vivió en cada sector. Bueno, ustedes son de salud, de luz y fuerza. ¿Qué nos pueden contar un poco de cómo se vivió en cada lugar de trabajo el paro? Bueno, la verdad que en los hospitales, en el sector de salud, el hecho de que no se podía llegar al lugar de trabajo tuvo un fuerte impacto, no solamente los trabajadores, sino por ahí también los pacientes que se atienden todos los días. Sin embargo, obviamente que el acuerdo en cuanto a las razones por las cuales los trabajadores tenemos reivindicaciones, pero por lejos todavía sin cumplir, así que hacía que todos tuvieran acuerdo con tomar medidas en este sentido. Obviamente lo criticable también es el hecho de lo aislado, descontextualizado, que no está dentro de un plan de lucha en los que los trabajadores hayamos podido participar. Pero bueno, el hecho de la precarización, lo bajos que están nuestros salarios, hace que sea muy sentido, más allá de que desde el gobierno dicen, bueno, es una pequeña porción los que pagan impuestos a las ganancias, los cuales es totalmente canallesco, porque admiten que la mayoría de los trabajadores, un gran porcentaje de los trabajadores, no pagamos impuestos a las ganancias porque no llegamos ni siquiera a cubrir la canasta básica. Eso en salud, que hay un gran porcentaje de mujeres trabajadoras, las que nos refugiamos, digamos, en los trabajos del Estado, porque es la única forma de que por ahí podemos decir aspiramos a un trabajo en blanco, a un trabajo con cierta estabilidad en algunos momentos, que nos permite tener licencias, como corresponde, licencias por enfermedad, por maternidad, por estudios. Hay un gran porcentaje de trabajadoras que trabajan en el Estado y sin embargo este trabajo tan exigente pero a la vez tan mal pago hace que esté prácticamente institucionalizada la doble jornada. Se sale de ese trabajo de trabajar 8 horas y hay que trabajar 8 horas en otra clínica privada, entonces se están más de 18 horas fuera de la casa para poder llegar simplemente a cubrir un salario más o menos que satisfaga algunas necesidades. Bueno, en salud vienen en lucha hace tiempo también por las condiciones de trabajo. Venimos nosotros cubriendo también las condiciones en que se trabaja en salud, la falta de insumos, las condiciones de los hospitales. Sí, el servicio que podemos brindar de salud a la población es totalmente deficiente, como tantos otros. Siempre, cada vez que hay un esbozo de lucha salarial, sale el gobierno haciendo declaraciones que casi el 70%, el 80% del presupuesto se va en salarios, y lo cual también es terrible porque en realidad están invirtiendo tan poco en insumos, en infraestructura, se están cayendo a pedazos los hospitales, los aparatos,
hay falta de medicación, que obviamente lo poco del presupuesto que se realiza son nada más que los sueldos de los empleados que estamos manteniendo, puro voluntarismo, haciéndonos cargo de un sistema que hace agua por todos lados. Vale, ¿cómo se vivía ahí en el Luz y Fuerza? Ahí en el Luz y Fuerza, bueno, yo creo que fue fuerte, digamos, la respuesta el alto acatamiento que tuvo sobre el 9 de junio. Luz y Fuerza fue uno de los convocantes al paro también. También, sí, lo que sí, por ejemplo, a nosotros nos llegó por vía de un fax, un comunicado donde adhería el 9 de junio al paro, sin tener la posibilidad de debatir el pliego, digamos, de demandas de por qué paramos. No hubo asambleas. No hubo asambleas, tampoco pudimos participar, digamos, en el carácter, digamos, si era activo. Después, sí, el secretario general dice que no le gustan los paros materos, pero después termina adhiriendo a lo que las mayorías de las cúpulas sindicales a nivel nacional deciden, y muy limitadas también en cuestiones de las demandas, porque fueron por la universalización de las asignaciones familiares, por la restitución de los fondos de las obras sociales, contra el impuesto al salario, y también se le agregó, digamos, desde Luz y Fuerza la ley contra la ley del 10.078, que es el pago diferido de los jubilados. Pero parece que tanto la CTA como la CGT se les olvidó poner dentro de esas demandas la cantidad de precarizados que hay, donde la empresa de PEC, digamos, se hacen mucha campaña que es estatal integrada, pero que se sostiene con un montón de personal contratado, tercerizado, como son los sectores de limpieza, que también tenían motivos de sobras para parar, ya que muchas veces llega el día 18 o 20 del mes y todavía no les han bonificado su sueldo mensual, donde sufren permanentemente las contrataciones de las empresas privadas, que les desconocen luego su antigüedad, sus derechos a vacaciones, y eso, digo, en Luz y Fuerza, que pase con la historia que tiene Luz y Fuerza, es totalmente cuestionable, ¿no? Cuestionable, lamentable, digo. Que se haga propaganda, inclusive con el gobernador de la Sota, que se cansa de inaugurar estaciones para poder abastecerle la electricidad a todo el sector industrial, y que hace campaña, digamos, diciendo que los trabajadores de Luz y Fuerza, que son los mejores, que ponen el cuerpo, pero que después a la empresa le está haciendo falta 1.800 ingresos genuinos, y que en vez de que haya una política para el ingreso de personal efectivo en EPEC, se los da a la policía, que es su marca campaña. Las prioridades de la política del gobierno de la Sota, ¿no? Exactamente. Claramente. Bien, bueno, si les parece, vamos a ver ahora entonces una cobertura, las principales voces de los piquetes en Buenos Aires. Vamos a ver ahora el piquete de Panamericana, en donde se expresaban los sectores del sindicalismo combativo y también de la izquierda. Bueno, estamos una vez más apoyando a todos los trabajadores del sindicalismo combativo aquí en la zona norte. Veíamos la necesidad de hacer un paro activo, no un paro dominguero como tratan de imponernos la burocracia sindical. Hoy los trabajadores y trabajadoras de Madigraf nos adherimos una vez más al paro haciéndolo activo. En el marco del paro nacional convocado por la CGT opositora, paro de transporte,
Estamos en los sectores combativos de la zona norte, independiente de la burocracia sindical. Los estudiantes de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires también nos hicimos presentes hoy en estos cortes impulsados por los trabajadores del sindicalismo combativo, independientes de la burocracia. Si dejamos esto en manos de la burocracia sindical, lo único que van a hacer los moyanos y los Barrio Nuevos es, como siempre, copar los medios para hablar como parte de la campaña electoral de los candidatos a los cuales ellos apoyan. El reclamo, como siempre, no es solamente contra el impuesto al salario, sino también por el fin de la precarización laboral, la necesidad de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, es decir, por el conjunto de las demandas de la clase trabajadora, y plantear una perspectiva independiente de las centrales sindicales, tanto aquellas que convocan al paro de manera discontinua, con reclamos acotados y para poner la fuerza de los trabajadores al servicio de proyectos políticos de las patronales, sino también contra aquellos que no convocan y que están aliados al gobierno, ¿no? Contra las patotas que estamos sufriendo los trabajadores en LEAR, en el ESMATA en general, con los compañeros también en Volkswagen, sumado el hecho que ocurrió con Damián González, donde la patota del ESMATA liberada por la empresa le ha cortado la panza al compañero. Y como muchos salieron a sacarse la foto, nosotros lo hemos visto, hasta el propio Daer, en la marcha son muy pocos los que realmente se plantean la problemática de las mujeres de conjunto. Los derechos de la mujer trabajadora se tienen que respetar dentro de las fábricas, en sus hogares. En las fábricas son acosadas por los gerentes, o son acosadas por los supervisores, por los líderes, y eso también es violencia, ¿no? Creo que la medida del paro nacional, convocada de esta manera, sin discusión democrática, sin preparación, la debilita. Por eso es importante que exista asambleas y discusión en todos los lugares de trabajo para hacer un verdadero paro por el conjunto de la demanda de la clase trabajadora. Así como damos la pelea en las fábricas, tenemos que llevar la pelea a las legislaturas, al Congreso, porque los trabajadores tenemos que tener nuestra voz y de esa manera pelear en mejores condiciones. Nuestros representantes del Frente de Izquierda están de verdad con todas las luchas obreras. Nosotros acá en Zona Norte hemos poblado las listas del PTS en el Frente de Izquierda, de trabajadores, de trabajadoras, de jóvenes que salimos a las calles a combatir y a enfrentar los planes de las patronales y sus diferentes gobiernos, como Massa, Macri, Scioli. Que levantan programas a favor de los grandes empresarios, de las multinacionales. Nosotros le anteponemos a ello un programa a favor de los trabajadores, que somos delegados de fábrica. Nos damos este paso en el terreno político, además de tener el apoyo de nuestros compañeros en la fábrica, también lo vamos a buscar ahora, para que en estas elecciones se exprese la única voz que realmente representa los intereses de los trabajadores, que es el programa del Frente de Izquierda. Por una verdadera alternativa para los trabajadores y las cientos de mujeres que sufren día a día todo el tipo de maltrato, discriminación, abuso, y nosotros proponemos nuestra candidatura al servicio de terminar con todo ese flagelo. Bueno, veíamos las principales voces del sindicalismo combativo ahí en el corte en Panamericana, y siguiendo con la mesa acá de Córdoba, escuchamos a Cecilia de Salud, a Vanessa de Luz y Fuerza. Marcos, en la UPC, contanos un poco qué pasó con el sindicato, se organizó el paro, ¿no? Bueno, como todos saben, UPC no llamó a parar. Era obvio en algún sentido, ¿no? Después de haberle hecho el juego a De la Sota en la paritaria a principio de año, donde incluso terminó en un fraude escandaloso con represión, donde yo fui uno de los 4 compañeros detenidos, hoy vemos cómo las instalaciones de nuestro gremio se usan para lanzar la candidatura de Castelo. Entonces, que la celeste de UPC, que la burocracia de Montserrat, que pone a Nebreda en las listas de Castelo, vaya a luchar por nuestros intereses, era realmente muy raro. En ese sentido, la docencia, los que vivimos a más de 30 cuadras, pudimos aprovechar el paro de transporte para parar en algún sentido, y desde ya los sectores combativos fuimos parte del corte en Puente Centenario. Digo, una conducción que ya venía mostrando su rol, no solamente en las paritarias, sino en la ubicación que tuvo en el movimiento del 3J contra los femicidios y la violencia machista, donde cínicamente se sacaban el cartel con Ni Una Menos, pero se negaron rotundamente a las exigencias que les hicimos de la oposición
antiburocrática y combativa de que convocaran a abandonos de tarea para que la docencia pudiera ser parte de la marcha, cuando fue un movimiento enorme en las escuelas, cuando más del 80% de nuestro sindicato, las compañeras son mujeres. Entonces, bueno, esa es una discusión considero que central. Nosotros en UPC nos venimos organizando, este año hay elecciones, estamos peleando por poner en pie una lista antiburocrática y combativa para recuperar UPC, pero también, así como ellos ponen en pie y ponen sus figurones al servicio de las listas patronales, ¿no? A Castelo, lo vemos a Pien con De la Sota. Bueno, yo tengo el orgullo de estar junto con los compañeros compartiendo las listas del Frente de Izquierda y poniéndonos a disposición, impulsando con todo la campaña de Olivero y Hernán Pudú, y creemos que tenemos una pelea contra los candidatos patronales para dar hacia este 5 de julio, ¿no? Sí, ahí nos vamos a detener más en esa cuestión, pero bueno, primero queríamos que también Maxi nos cuente cómo se vivió el paro ahí en Volkswagen. En Volkswagen, sí. Bueno, en la mayor parte de las matas se suspendió directamente, hay bajas de producción, entonces las empresas automotrices que tienen estoqueado ya durante todo el año pasado y este año han estoqueado grandes cantidades de producción, aprovechan ahora los paros nacionales para suspender directamente al personal y ahorrarse unos pesos. Pero el sindicato, tanto desde Buenos Aires con la conducción de Piñarelli como en Córdoba la conducción de Dragún, han sido orgánicos al oficialismo a no parar de la misma manera que lo ha hecho en la UOM. Sin embargo, eso no significa que desde las bases no hay bronca, más allá de que se suspenda y no se vaya a trabajar, no significa que no haya bronca. En Volkswagen nos afecta el impuesto al salario. Una gran porción de compañeros de muchos años de trabajo ya los está afectando y los afecta en un porcentaje grande de su sueldo. En las juventudes más precarizadas, la UOM viene de una paritaria traicionada por la dirección del sindicato, en donde les arreglan en cuotas, les arreglan el techo salarial del 27. Acá mi compañero me decía que era 8.000 pesos, 8.000 pesos lo que dice caló. Un trabajador con el mínimo, con un par de años, está cobrando 6.400, con el aumento incluido. Entonces, o sea, todos esos sectores que prácticamente no tienen representación, ya sea porque sus conducciones están totalmente vendidas a los gobiernos de turno o porque directamente no tienen ningún interés, como en la UOM, no tienen ningún interés en representar a los trabajadores, así como un montón de talleres se quedan sin delegados siquiera, no existe la organización sindical. El martes querían parar, querían salir a las calles, por eso también lo que dice Claudio de la Carbonara, nuestro compañero Claudio de la Carbonara, de que todo paro es político, se materializa en eso, o sea, es tratar de sacar la voz de los trabajadores para decir, bueno, no, yo no paro con Moyano porque Moyano quiere irse con Macri, yo paro porque a mí me explotan, porque a mí me pagan un sueldo de miseria, porque a mí me descuentan impuestos de mi salario, yo paro por eso. Y ese es el rol que queremos jugar nosotros como legisladores y desde el Frente de Izquierda, de poder ser la representación de la voz de esos trabajadores. Sí, veíamos también recién en el clip que mostrábamos del piquete en Panamericana, una cantidad también de trabajadores que están sufriendo despidos, como en World Color, en la gráfica, como en la Coca-Cola, ahí en Buenos Aires, y las declaraciones de Aníbal Ibarra diciendo que lo esencial es invisible a los troscos. De Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Es otro. Aníbal Ibarra es también. otro, sí, Sí. que tuvo su cromañón, pero claro, no. Sí, De Aníbal Fernández. Y la respuesta de Nicolás del Caño, el precandidato a presidente por el PTS, diciéndole, se ve que para el gobierno los despedidos son invisibles. ¿Qué opinan de esto? Mirá, me parece, o sea, Aníbal Fernández es un provocador profesional, ¿no? Desde ese punto de vista, primero, explicar cuando dice lo invisible lo esencial es invisible a los troscos es un ataque directo al Frente de Izquierda, que está compuesto por 3 organizaciones trotskistas, el Partido de Trabajadores Socialistas con el Partido Obrero y Izquierda Socialista. Entonces, a mí me parece totalmente fuera de lugar, porque acá en Córdoba ya hubo 300 despidos, hay despidos a hormigas por todos lados. World Color, lo que vos decís,
junto con la ex Lonely y actualmente Madigraf, que está puesta a funcionar por sus trabajadores, cerraron sus puertas y despidieron a los trabajadores, ¿no? Al conjunto son... Por eso cada vez toma más fuerza la consigna familias en la calle nunca más. Recordemos que fue una bandera sentada por los trabajadores de LEAR, ¿no? Claro, los trabajadores de LEAR, donde la complicidad de gobierno, la conducción de la ESMATA y la patronal trató de quebrar un proceso de lucha que duró durante 9 meses y que llegó a juntar $1 millón de pesos de fondo de lucha y que hoy ha reincorporado a 2 de sus trabajadores, el delegado y el trabajador que hablábamos hoy. Entonces, me parece que el gobierno lo que no quiere ver es que se está acabando esa fiesta que se dio durante estos últimos años con el ingreso de la soja, de los dólares de la soja, y se viene un gobierno del ajuste. O sea, yo le digo a todos los compañeros peronistas honestos, ¿no? Que apoyan el gobierno, que lo comparan con Menem, con De la Rúa, y dicen, bueno, es lo que hay, ¿no? Yo le digo a esos compañeros, va a subir Scioli, y Scioli va a ser ajuste. Scioli va a ser ataque a los trabajadores. Scioli va a ser, ¿no?, volver atrás con una serie de conquistas que han adquirido los trabajadores con sus luchas en estos años, que no fueron entregadas por el gobierno, no, sino que fueron conquistadas a fuerza de grandes huelgas paritarias, salarios que vencían los techos salariales. Bueno, aceiteros, como hablábamos hoy al principio, la huelga de los bancarios con una conducción burocrática, pero totalmente presionada por sus bases. El mismo Urbano acá en Córdoba, que sigue diciendo vamos a seguir la paritaria porque las bases se lo quieren comer crudo, por el salario que contaba Maxi, que no se puede vivir con 6 lucas. Bueno, y en esta coyuntura, entonces, ¿cuál es la importancia de lo que planteaban hace un rato de sus candidaturas, ¿no?, de las elecciones y de las candidaturas de trabajadores en estas elecciones? Sí, quiere tomar la palabra. Nosotras estábamos conversando con Vanessa, ¿no es cierto?, y decíamos que justamente lo del 3 de junio para nosotras marca un antes y un después. Fue algo muy emocionante ver tantos miles de hombres y de mujeres pronunciándose en contra de la cara más brutal, digamos, que sería la violencia hacia las mujeres, como es el femicidio. Pero nos parece que también tiene que significar un antes y un después para no solamente quedarnos ahí, sino hacer visible todas las otras formas de violencia hacia las mujeres, como por ejemplo lo que también nos cuesta la vida, como por ejemplo el aborto clandestino. Es una vergüenza, por ejemplo, que en Córdoba no podamos aplicar un protocolo para simplemente cumplir una ley que existe desde hace más de un siglo, que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias, y lo cual salvaría la vida de un montón de mujeres jóvenes y pobres. Lo que habíamos hablado antes de la precarización, el hecho de que justamente todas las mujeres es mucho más arduo, la subestimación, los palos en la rueda que tenemos cada vez que queremos empezar a participar, incluso gremialmente, incluso en política. Todo nos cuesta mucho más porque las tareas de cuidar a los hijos, de las tareas domésticas, es un trabajo invisibilizado y que nos produce por muchos años una gran carga, porque no se la comparte, no es una carga social, no la consideran así las leyes ni los gobiernos. Entonces nosotras pensamos que nuestra participación es justamente para ponernos al servicio de esas luchas y de la mayor participación de muchas más mujeres que quisieran hacerlo y que tienen mucho para decir y que sin embargo no pueden hacerlo justamente porque se les acalla la voz, poniéndole una carga muy pesada cotidianamente, domésticamente, dejándolas encerradas en un lugar pequeño como es las 4 paredes de su casa y coartándoles esta libertad de participación, de desarrollarse, de estudiar, de trabajar. Así que bueno, esperamos que justamente este 3D que desnudó lo más cruel, digamos, de la violencia hacia la mujer, sea lo primero para empezar a visibilizar todas esas otras violencias que estamos tan acostumbrados todos a naturalizar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ya. Muchas gracias por venir. Gracias por haber venido. Bueno, hemos llegado así entonces al final de este interesante programa. Sí. Para despedirnos los invitamos a ver un spot del PTS en el Frente de Izquierda. Bueno, no se olviden de difundir el programa a través de las redes sociales y nos veremos la semana que viene. Muchas gracias. Con nuestro diputado nacional Nicolás del Caño apoyamos todos los reclamos y las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud y señalamos que su solución definitiva lleva a enfrentar el sistema capitalista. Los empresarios tratan de bombear las gestiones obreras.
¿Y por qué tratan de hacerlo? Bueno, porque aunque sea en pequeño, el ejemplo de la gestión obrera de la fábrica muestra que sin patrones se puede producir igual, que sin obreros la fábrica no funciona, pero sin patrones la fábrica no solo se gestiona, sino que se gestiona de una manera superior. Todos conocen y nunca ocultamos que nuestra pelea es por terminar con el capitalismo, con el imperialismo, por conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo, una sociedad socialista. La mitad de los trabajadores, según el propio INDEC, cobra 5.500 pesos. ¿Quién puede llegar a fin de mes con eso? De ahí el reclamo de que el mínimo sea equivalente al costo de la canasta familiar, contra el trabajo en negro. Bueno, precarización laboral que afecta a más del 50% de la clase trabajadora, en su gran mayoría a los jóvenes. Por eso los trabajadores combativos han hecho asamblea donde han consultado, han discutido y han decidido llevar adelante estas medidas para plantear todos estos reclamos y también que ellos no están de acuerdo con que se utilice la fuerza de los trabajadores para apoyar a variantes que nada tienen que ver con los trabajadores, como pueden ser Mauricio Macri o Massa, o también el mismo Scioli, ¿no? Desde el 2011 venimos construyendo una alternativa política de los trabajadores en todo el país. Ahora tenemos oportunidad de darle un nuevo impulso. Hagamos historia con el Frente de Izquierda.